Fase 1. Prototipo del código. Analizo los puntos más importantes. Primero, debe ser un juego contra el PC de piedra, papel o tijera. Al acumular 3 puntos el juego se acaba. La CPU también elige. Solo hay una intervención, el usuario únicamente, y ese es un solo valor que puede ser piedra, papel o tijera. ¿Cómo lo hice? Abrí un TXT, puse las ideas principales y identifiqué un posible ciclo para este tipo de código, iniciando con el usuario ingresando valores, pero la CPU también los ingresa. Paso siguiente, declaro las variables, las cuales son string de la jugada, que puede ser piedra, papel o tijera, solo esos tres. Un entero de jugador A, jugador B, los puntos que se le dan a A, puntos de B, y el contador de victoria para ambos. Inicialmente fui con un ciclo do while para hacer la interacción hasta que el contador de victoria de alguien llegara a 3. Dentro del ciclo una concatenación de if que tome de ejemplo a sacar un mayor de 3 números, sin embargo no sirvió exactamente, así que se decidió a uno más simple, que luego sacando el prototipo del código definí que piedra solo compite con tijera y papel, tijera compite con piedra y papel, papel versus piedra y tijera. Si son iguales empatan, de lo contrario el punto va para uno. Fase 2. El diagrama de flujo. Yo uso un diagramador online para este proceso, solo que pegué la tarjeta de crédito para poner más líneas y dejarlo más detallado, así que lo simplifiqué donde lo explicaré en X y Y. Entonces inicio con un proceso donde se ingresan los datos. Van a entrar dos entradas de string para el jugador A y la CPU. Los contadores de ronda y anotadores si A o CPU ganan. El booleano que se usará en el ciclo while. Entonces entra el ciclo while donde si romper el falso continúa, si es verdadero no comienza y finaliza el programa. La ronda se incrementa por primera vez pasando de 0 a 1. Entra el jugador A, donde elige entre piedra, papel o tijera, es la ronda 1. Ahora entrará en juego las condicionales. Si el valor ingresado es piedra, tijera o papel, daremos ejemplos si lo entrado por el usuario es piedra y la CPU eligió tijera. Este termina en Y. Entonces el jugador 1 ganó. Esto quedó simplificado de tal manera por limitaciones del diagramador online, pero se repiten por cada piedra, papel o tijera. Cada proceso va a llegar al mismo lugar. Entonces tanto X y Y coinciden con los mismos valores, pudiendo ser un método en un futuro. Sin embargo, le di un manejo más lineal que explicaré más adelante. El segundo condicional indica que el PC ganó. En este caso, la CPU dio papel donde irá a X. Se le asigna la victoria a la CPU y su contador. Si empatan, piedra versus piedra, por ejemplo, ingresará el mensaje que los dos son iguales y este irá de vuelta al inicio del ciclo while. De lo contrario, irá a la comparativa de contador de la victoria. Si A o B llega a 3, el booleano de romper pasa a true, el ciclo se rompe, finalizando el programa. Fase 3. Código lineal. Por preferencia personal, una vez tengo la idea en mi mente de lo que plasmo, paso del punto 1 directo al 3. Así que luego de que hice el 3, fue que hice el diagrama de flujo. Entonces los comentarios de este programa los divido en fases. En este ejercicio no cuenta con la CPU eligiendo entre las tres opciones. Así que por ahora la CPU llegó a ser solo piedra. El jugador no lo sabría. Se inicializa las mismas variables que mostré en el diagrama de flujo. Importo e inicializo el escáner. Normalmente en Eclipse este lo importa de manera automática. Entonces inicio el proceso, donde el ciclo while con romper está falso y hará todo el ciclo. Va pidiendo los datos del jugador. Acá se nota que la ronda se incrementa antes de mostrarse, pasando de 0 a 1, ya que fue inicializado en 0. Ahora si se ingresa piedra, este competirá contra la CPU. Si compite con tijera, A gana y le suma su contador. De lo contrario, si es papel, CPU gana, repitiendo el proceso y mostrando a ambos su mensaje de quién gana. Papel se comporta de manera similar junto con las otras dos opciones.
Si la entrada no fue piedra, pasé a papel, si no hay tijera. Los códigos son casi iguales. Los diseñé de tal manera para poderlo simplificar más adelante con las clases objetos y métodos set y get. Entonces, si llegan a ser iguales, digamos piedra igual a piedra, lo es, continúa. Arroja el mensaje únicamente que hubo empate y no se suma ningún contador. Entonces, como nadie tiene 3 puntos, reinicia el ciclo, ahora donde el contador sube de la ronda 1 a 2, pudiendo haber rondas ilimitadas en lo que permita el integer de ronda. Y el ciclo se repite una y otra vez hasta que alguien llegue a los 3 puntos. Ahora se correrá una prueba de escritorio con este código, donde pongo el valor exacto del string para que funcione. Y al finalizar este programa dará a indicar de que no habrán más valores de usuario y este se cierra finalizando el programa. Fase 4. Cómo convertir las clases, métodos, constructores, set y get. Esto fue lo más difícil del proceso, donde anoté una lluvia de ideas de manera de comentarios en el mismo código lineal que se hizo la prueba de escritorio anteriormente. Entonces, puse en donde el código estaba similar, estos podrían ser métodos. Digamos, este sería es piedra, es papel, es tijera, son iguales, es igual. Y unos que usaré más adelante. Entonces, las condiciones para convertirlo son: la clase principal tiene que ser abstracta. Todos los cálculos se hacen en la otra clase. El jugador ingresa su opción para calcularse la otra clase. Como lo pienso convertir, lo tengo que hacer por fases, convirtiendo parte por parte. Entonces al comienzo apostaba que saliera, ya que sabía que podían haber problemas, así que me baso en algo anterior que haya hecho bien, un ejercicio previo anterior, y digamos usé la versión 1, o incluso ejercicios anteriores que se habían practicado en la clase con manejo de clases, métodos, constructores y las variables públicas privadas. En este caso se van a usar privadas, y para evitar fallas debía replicar el código lo más limpio y ordenado posible, así que lo intenté y me aseguré que estuviera correctamente indentado, así no perder ningún corchete ni ningún contenido. Entonces, fase 5, pasé al escenario real, donde es meterme directamente al código y decidí crear otro proyecto con el ejercicio en su versión 2, salvando todo lo que había hecho anteriormente, así no dañar el código y pasar rápido entre mi código nuevo y el antiguo para irlo mejorando poco a poco. Entonces, inicialmente creo la clase versus. De acá inicializo las variables globales. Posteriormente los constructores. El plan es el constructor vacío inicializando las variables, un constructor con la variable que se va a ingresar desde la clase principal, y posteriormente otro constructor con casi todas las variables. Inicio con los métodos, donde pongo en un orden ligeramente diferente estos, y luego pongo es empate, es piedra, es papel, es tijera y el resultado. Con estos comencé. Posteriormente puse los setter y getter. El de contador no estaba inicialmente, y habrán muchos que usaré en este proceso posteriormente y los iré agregando. Pasé a la fase 5.1 de análisis y mejoras. Entonces, luego este código, comprobé que este funciona de manera correcta, pero con ciertos matices, ya que la CPU tenía una variable que parecía constante. Así que esto era un problema, ya que la CPU no estaba eligiendo cada ronda, sino que se lo había puesto arbitrariamente y ya, digamos que era piedra y siempre competía con piedra, como el código de la primera versión. Tampoco había implementado el ciclo, ya que este lo tenía en principal y no lo tenía abstracto. Esto fue casi lo último que se implementó, junto con el contador de las victorias y el contador de las rondas. Este también había pensado en que el usuario no iba a ingresar casi siempre la palabra exacta y se podía equivocar, digamos ingresar piedra con la P mayúscula o piedr con mayúscula y A con minúscula. Así que tocaba
buscar algo que reconociera ignorando mayús o si no lo tuviera. Pasé a la fase 5.2 donde implementé las mejoras. Entonces ingresé al ciclo while, que sería manejado bajo la variable booleana romper, inicializada como verdadera. Este fue un cambio respecto al código anterior. Luego generé un código RNG para la CPU donde se inicializaba la variable en constructor acorde con el método RNG CPU. Y así sea minúsculo o mayúsculo que se ingrese, el string ingresado se va a comparar de igual manera. Posteriormente pasé a mejorar un poco más el código. Entonces había un grave problema, ya que si bien ya se había inicializado un aleatorio para la CPU, no lo generaba cada ronda. Así que creé otro método para obligar a que ocurra y lo implementé de una manera ligeramente diferente. En vez de retornar un número entero, no retornaba nada, era un void. Y luego el contador de las rondas que iba anclado al while si continuaba el ciclo. Este fue el último en agregarse. Y se mejoró el método que define el booleano y para que se llegue a comparar con el while en la clase principal. Y este se cumpla bajo cualquiera de estas dos condiciones si termina llegando A con 3 puntos o B con 3 puntos. Ahora paso al código final junto con todas las mejoras y describo punto por punto. A este le di un manejo lineal donde cada método ingresado va en un orden específico. Esto me facilitó posteriormente simplificarlo y crear una jerarquía de métodos, como por ejemplo el método es_todo, que estará visible en principal, cubriendo muchos métodos pequeños que se están usando en la clase versus. Luego se crearon dos métodos de la clase principal que coinciden con la abstracción que este debe tener. Están como public static void, obviamente sin el string args, que se corresponde al principal de todos. Ahora la prueba escritorio, donde comento todo el código rápidamente. Clase principal. Usa solo la variable para uso del escáner y uso del setter. Creo espacio de memoria para usar el contenido de versus y el escáner. El while funciona bajo los variables y métodos. Si es falso se rompe. Choose, welcome y fin programa son métodos abstractos para la clase abstracta. Cierro el espacio de memoria al escáner.